Hola, ¿qué tal? Ahora con este video que es en especial para todas esas personas, instructores o dueños de estudios, de academias, y que llevan un nombre en su academia o en su estudio, en su gimnasio, y un logotipo que no son el de ellos. Y me refiero a academias y dojos o estudios de sistemas de combate, cualquiera que este sea, desde en defensa personal, hand to hand, con armas, sin armas, armas punzocortantes, etc. Y llevan tanto el nombre, como les digo, como el logotipo, y no son de ellos, es decir, representan a alguien más. Y bueno, vamos a hablarlo desde un punto de vista, obviamente con todo el respeto, porque yo estuve en la misma posición, yo también representé alguna agrupación, tuve algún logotipo que no era el mío. Como muchos otros amigos que tengo que llevan años y años, ¿qué les digo? Más de 15, 20 años representando una agrupación. Y bueno, no son las de ellos mismos. Y les digo, se los digo con mucho respeto, yo estuve ahí y cuando yo dejé de representar y dejar ese logo y esa agrupación extranjera a un lado, pues los mismos amigos o los mismos estudiantes, alumnos me preguntaban, oye Eric, ¿por qué dejas esta agrupación si es pues de muy buen nombre, es consolidada internacionalmente? ¿Por qué quieres iniciar o hacer tu propio sistema? Y bueno, pues eso fue ya hace bastantitos años. Pues la respuesta es muy simple. Llega ese momento inflexible en el que ya no puede seguir representando a alguien más. Tiene uno que crecer. Y lo digo de todas formas, porque hay algunos instructores, yo creo que a todos nos ha pasado, que consideran que su momento llegó y se salen, algunos se despiden muy bien con educación, otros simplemente arreglan todo y de repente, boom, ya abrieron su academia y se quieren llevar algunos, o se llevan algunos alumnos con ellos, ¿verdad? Hay de todo, hay quienes son bien, son legales, otros pues te dan una puñalada por la espalda, hay de todo y no soy el único, ni el primero, ni el último que le va a pasar eso, a todos nos pasa tarde o temprano. Pero bueno, no vamos a meternos en eso, simplemente en todos ellos, en todas estas personas, amigos o colegas que siguen representando algún logotipo, algún nombre, algún instructor extranjero en su país. Y antes de continuar, pues les doy el nombre de este video y lo titulé ¿Hasta cuándo desplegarás tus propias alas? Y bueno, les digo, yo entrené, representé también, estuve en este mismo lugar, representé alguna agrupación, alguna institución extranjera. Y pues por muchos años entrené, aprendí, no se puede, yo no lo niego, hay algunos instructores que simplemente no comentan quiénes fueron sus primeros instructores, sus primeros maestros. En mi caso, yo creo que siempre hay que ser respetuosos. De todos aprendí, era una institución o una agrupación muy consolidada, con buenos procesos, procedimientos estructurados, su forma de entrenamiento muy estructurada, pero pues todo es experiencia y todo es aprendizaje. Hasta que pues llega el punto, ¿verdad?, en que esos procesos o procedimientos, inclusive técnicas, pues ya no van con las de uno mismo. Entonces ese es el momento donde uno decide pues dejar e iniciar su propio sistema, y no por hablar mal o por que no aprendió uno, les digo todo con respeto, de todo se aprendió, en mi caso yo aprendí los procedimientos muy bien estructurados, pero se puede todo mejorar. Todo esto en mi caso pues yo lo aprecio, lo valoré bastante, lo sigo valorando, respeto mucho a mis primeros instructores, desde niño hasta ya adulto, y se valora, se aprecia. Sin embargo, llega el momento en que esas estructuras pues ya no son las adecuadas para uno mismo. Les digo, todo es con respeto, se aprecia, no se minimiza. En mi caso yo no lo minimizo, al contrario. En mi caso, como en el de algunos otros instructores, pues llega ese momento en donde su experiencia operativa o su comprensión técnica
pues ya va más allá de las estructuras de esta agrupación. Ya lo compartimos y ya no podemos seguir limitándonos a estar compartiendo esas mismas doctrinas. Entonces es el momento, no porque estuvieron mal, pero porque sabemos o lo sentimos que está topada o es demasiado el marketing. En mi caso yo lo sentí, lo empecé a notar desde un inicio, pero pues era parte del proceso, donde esas doctrinas pues son supuestas técnicas diseñadas para la realidad o probadas en la realidad, cuando pues realmente no es así. Nunca han sido probadas en la realidad, las probé muchas veces con instructores, con compañeros, y pues no, era simplemente pues supuestas posturas, supuestas técnicas, supuestos ataques o supuestos amagues, amenazas, que en la realidad pues no se presentan o no funcionan sin una cooperación de los mismos practicantes. Y así hay muchos otros sistemas donde ya le meten cada quien lo suyo y el sistema en sí pues ya no es el mismo con el que se inició. Muchos son muy diferentes, nada que ver con lo que siguen representando. En algunos casos tratan de evolucionar por su cuenta sin tener ese respaldo de haber entrenado judo. Quieren compartir cosas de judo, derribes, estrangulaciones, llaves o palancas, cuando pues no se entrenó realmente judo y lo quieren compartir o agregar en el sistema y aprendiéndolo de entrenamientos muy cortos, básicos, o algunos hasta de internet, quieren ver videos. E igual con jiu-jitsu, igualmente con técnicas de combate, o mezclan otros sistemas de tal vez Muay Thai, que todo eso es bueno, pero estos maestros realmente pues no tienen la base, simplemente han entrenado un ligero tiempo esos sistemas. Estoy hablando, no quiero generalizar, pero en la mayoría de ellos así es. Y lo digo porque me consta. He visto instructores que quieren meter ciertos otros sistemas en judo cuando nunca entrenaron judo. Patadas o golpes de Muay Thai, combos de Muay Thai cuando nunca entrenaron Muay Thai, o muy poco. Que está bien, quieren seguir evolucionando. Así deben ser los sistemas. Cuando me preguntaron, ¿por qué quieres hacer el tuyo cuando lo que ya tienes o lo que estás compartiendo pues está bien cimentado? Pues es que llega ese momento, como ya les he repetido, llega ese momento en que ya no puede uno seguir compartiendo doctrinas que no están adaptadas a las de uno mismo. Y es precisamente en estos momentos cuando surge la responsabilidad del instructor. La responsabilidad de separarse de buena manera, siempre con respeto, e iniciar su propia doctrina, su propio sistema. Y estas divisiones o separaciones no debe ser con una forma de enemistad o de rebeldía, ni tampoco de forma de ego. Es el momento adecuado simplemente y sin ninguno de estos aspectos que le comento. Ni rebeldía, tampoco es de enemistad, y tampoco es en cuanto al ego, que en muchos de los casos así sucede. Simplemente debe suceder en el momento de una madurez profesional, donde ya lo que tú estás compartiendo además en tus entrenamientos, en tu formación desde un inicio, pues lo estás agregando, pero con ese background que les digo. Entrenaste Muay Thai desde pequeño, sabes, llevaste un nivel elevado, igualmente en judo, jiu-jitsu, en lo que guste, en taekwondo, karate, etcétera, etcétera. Pero yo tuve compañeros que se hicieron instructores, pues donde no tenían ese background o ese soporte en su pasado. Simplemente se hicieron instructores de ese sistema cuando no tenían ningún otro apoyo o sustento anterior. Y mucho menos de manejo de armas, ya sea armas de fuego o de bastón, de armas punzocortantes. No tenían ese entrenamiento anterior y ahora lo están tratando de compartir, y lo pueden ver ustedes en todos estos sistemas de defensa personal, donde ahora
el instructor ya quiere dar clases o cursos de manejo de armas de fuego, cuando nunca tuvieron esa formación. Algunos dan certificación de protección a terceros cuando nunca fueron escoltas. Otros militares que jamás fueron militares. Otros tantos de, de protección y tácticas de protección a terceros, y no tienen esa formación, nunca estuvieron, nunca trabajaron como escoltas, ni mucho menos, y lo están haciendo. En mi caso me tocó verlo, gente que pues no había entrenado eso y era una agrupación muy seria, reconocida, y no tenían ninguna experiencia en equipos de SWAT, no tenían experiencia en compartir o hacer instructores en manejo de armas, de cuchillo, para nada. Inclusive en alguna ocasión alguien todavía me llamó, un familiar del instructor, me llamó para decirme que no diera cursos de cuchillo, que quitara mis fotografías con medio canal de un cerdo o patas de cerdo, que porque ellos no hacían eso. Cuando yo practico cuchillos desde chico, desde 4 o 5 años, y lo seguí entrenando en otros lugares, cuando pues ellos no me lo enseñaron, ¿verdad? Y me decían que los quitara de la página de internet en ese tiempo. No había todavía redes sociales. Imagínense. Y luego, meses después, ya estaban organizando cursos de instructores de tiro, cuando no sabían ni manejar armas. Empezaron a hacer cuchillo o meter cuchillo en sus clases, cuando me habían dicho que quitara lo de cuchillo. Primeros auxilios, no dan primeros auxilios. Formaciones que en mi caso, como en algunos otros compañeros que conozco, pues lo han tenido anteriormente. Pero esta institución, esta agrupación extranjera, pues no tenía ese background o ese apoyo anteriormente. Y de repente empezaron a dar cursos, certificaciones de instructores de manejo de armas, de combate con cuchillos. En fin, así sucede. Imagínense ustedes. Como les comento, el crear un sistema propio no es dividir, es crear soberanía doctrinal de uno mismo, con toda la preparación que llevamos anteriormente, no con la que estamos aprendiendo en ese momento y ya la queremos instituir en el sistema cuando no tenemos esos conocimientos. Y realmente es patético ver instructores que quieren hacer lanzamientos de judo o derribes de judo cuando nunca practicaron judo. Manejar armas, yo lo veía en entrenamientos, manejaban el desarme y hacían el tap and rack cuando nunca habían manejado un arma o sostenido un arma real. Entonces es ridículo ver instructores, en mi caso así lo viví con instructores que se fueron formando al mismo tiempo que su servidor, donde jamás habían tomado un arma, donde nunca han tomado un cuchillo, y ya meses o un año después, 2 años después, daban cursos de cuchillos o de cali, de bastón, cuando nunca habían tomado una tonfa. Pero en fin, no es esto para hablar mal de nadie, simplemente abrir los ojos de quién es realmente esa institución a la que estamos representando. Sus doctrinas siguen siendo las que nosotros podemos compartir, o ya vamos más allá que eso. A lo que quiero llegar es cuando decides hacer tu propia nombre, tu propio logotipo, tu propio sistema, es que estás consolidando tus propias doctrinas, tu forma ahora, tu currículum, tus técnicas que las has probado realmente, que ya no son supuestas. Es construir algo realmente sólido, con años de experiencia y de apoyo, sustento. Ser realmente profesional y no el ir a tomar un curso de instructores por 2 semanas, 3 semanas, cuando pues simplemente se compró esa certificación. Pero pues ese tipo de práctica se sigue haciendo por agrupaciones extranjeras, muy normal, porque pues es negocio, obviamente, tenemos que entender que es negocio. Pero si vamos más allá y somos responsables y tenemos bien estructuradas nuestras bases y nuestras doctrinas para poderlas representar y compartir, pues eso es realmente algo bien estructurado. Bueno, y a donde quiero llegar es
marcar la diferencia entre representar y liderar. Y para mí pues es muy simple, muy sencillo. El que representa, transmite. El que lidera, estructura. Estructura procesos, estructura buena capacidad de enseñanza. Entonces el liderar para mí es el que realmente estructura sus experiencias. Todo está basado en experiencia, en el desarrollo de habilidades y en el nuevo desarrollo de técnicas adaptadas a su realidad. Pero no quiero que me malentiendan o lo tomen por un lado que no es el que los quiero llevar. El representar una imagen, alguna agrupación, un logotipo, es bueno. Hasta en cierto modo es honorable, es respetable. Pero el representar la de uno mismo, el crear la de uno mismo, es trascender. Una cosa es transmitir, es bueno, es honorable, y otra cosa es trascender. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Seguir transmitiendo o trascender? Cuando portas o representas este logotipo, pues estás protegiendo su legado. Cuando portas el tuyo propio, estás, les digo, trascendiendo, estás construyendo tu propio legado. Y esto, pues, significa riesgo, responsabilidad, exposición. Y es aquí donde nos damos cuenta que no todos los instructores o dueños de academia están listos para este momento. Porque crear exige más que habilidad técnica. Exige visión. Exige la experiencia real, la formación desde pequeños. Y al crear algo propio, ya no necesitamos aprobación, necesitamos coherencia. Y ya no depender o seguir dependiendo de validaciones extranjeras. Mucho menos ya de necesitar o de caer en comparaciones. Porque ahora dependemos de resultados. Tampoco necesitamos de esa validación. Porque ahora tenemos que construir nuestra propia identidad. Y si algo aprendemos a través de tantos años de enseñar, de compartir y de estar evolucionando, es que el verdadero instructor no alcanza su nivel más alto con el dominio del sistema. Lo alcanza ese nivel más alto cuando es capaz de estructurar el propio. Y una vez así, pues se tiene que hacer con fundamentos sólidos, con bases muy sólidas, o como se dice, con cimientos muy, muy bien estructurados, muy sólidos. Y esto se los comento porque llega ese momento en donde el crecer como instructor ya no es nada más o significa estar acumulando técnicas. Significa definir. Cuando esa misma experiencia que tienes ya no cabe en ese doctrinaje de extranjero. Una vez que tus procedimientos ya los has probado en la realidad y cuando tu criterio pues ya no necesita ningún aval externo. Y ahí es donde comienza la verdadera responsabilidad. Entonces, para ya terminar este video, es bueno iniciar con las alas ajenas, con las alas prestadas, como lo quieran ver. Es bueno, te da experiencia, formación, estructura. El seguir años y años, como tengo algunos compañeros, amigos, amistades, que llevan muchos años volando con alas ajenas, pues es bueno, si lo tuyo es estar en esa zona de confort. Y bueno, la pregunta es, para terminar, ¿tienes el valor de desplegar tus alas? ¿O prefieres seguir bajo las alas prestadas de alguien más? Si es así, no tiene nada de malo. Yo tengo muchos amigos conocidos que años y años están bajo las alas de alguien más, o digamos, siguen volando con alas prestadas. Y les digo, la pregunta es, ¿y tú tienes el valor de seguir así? ¿O tienes el valor de desplegar tus alas? Pregúntense ustedes mismos. No tiene nada malo seguir así, si tú estás en esa zona de confort. Lo que para mí es importante es que nunca, si siguen en ese punto de confort, nunca sabrás o sabrán qué tan alto podrán volar con tus propias alas.
Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente.